Muchas gracias por acompañarnos a partir de ahora por Acento TV. Usted nos sintoniza en el canal 38 de Claro TV, en el canal 39 de Telecable de Tricom y nuestras páginas acentotv.do y acento.com.do. El tema de hoy es el ajedrez de Danilo, los movimientos estratégicos del presidente Medina con sus funcionarios. Por supuesto, la mayoría dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana. Y para tratar el tema tenemos a dos invitados muy especiales, a Olayo Dotel, politóloga, una de esta casa, y tenemos al buen amigo Miguel Andújar, dirigente político del PLD, uno de los fundadores del PLD, muy jovencito entonces y se mantiene todavía. Bienvenidos y bienvenidas. Bien. Bueno, el presidente Danilo Medina hizo algunos cambios al comenzar su nuevo gobierno, como para que no pareciera tan viejo, ¿verdad? Siempre se ha dicho que el PLD no mueve a su gente o escasamente los mueve del gobierno. Entonces vimos que movió algunas fichas, que nombró a alguna gente nueva y que a otros simplemente los cambió de lugar. Por ejemplo, veamos esto. Ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo, no lo movió. A José Ramón Peralta, ministro administrativo de la Presidencia, tampoco lo movió. Es una ficha que queda ahí. A Gonzalo Castillo, de Obras Públicas, por igual no lo movió. Francisco Javier García en Turismo, tampoco. Antonio Isaconde, ministro de Energía y Minas, tampoco lo movió. De hecho, a ese le dio una función especial ahora en el pacto eléctrico. Altagracia Guzmán Marcelino, ministra de Salud, tampoco la movió. A Ángel Esteves, ministro de Agricultura, tampoco fue movido. Ni tampoco a Rubén Jiménez Bichara en la CDEE, ni a Roberto Rodríguez Marchena, por supuesto, en la Dirección General de Comunicación DICOM, y tampoco al almirante Cifrido Pared Pérez en el DNI. Entonces, luego aparecen algunas fichas nuevas. Veamos, hablemos un poco de eso, de esa gente que se quedó. Bueno, ¿Qué lectura ustedes le dan a eso? Bueno, yo creo que son parte de la columna del gobierno. En el caso, por ejemplo, del ministro de la Presidencia, los voceros de la Presidencia, son personas que son claves y son gente de confianza del gobierno, incluyendo el ministro de Obras Públicas. Yo creo que son como personas claves, que son los que manejan gruesos presupuestos, a la vez que son parte de ese círculo pequeño de toma de decisiones y de la alta política y que uno tampoco esperaba que los moviera. Donde uno sí esperaba otros movimientos que no ocurrieron, fue, por ejemplo, el caso del Banco Central, donde el señor Albizu hizo, por cierto, su propia campaña reeleccionista para quedarse en el cargo durante esa semana, a través de una serie de declaraciones, y lo consiguió. Entonces, a veces, eso nos sorprende. Otro importante que no movió, importante por lo que administra, sí, es el director de la OISOE también. Claro que Francisco sí. Pagán. Pero yo quisiera entrar en los que movió, porque yo no hablaría de... Pero antes de que tú entres en los que movió, vamos a ver qué opina Miguel Andújar de los que no movió. Sí, realmente, Olaya decía, entre otras cosas, algo que para mí tiene suma importancia. Ella decía, tampoco se esperaba mucho, o sea, no había tantas expectativas, sobre todo en aquellos funcionarios que es de ese mismo círculo que ella señala, que es muy estrecho, de alta confianza del presidente. De todos modos, había en un sector de la población la esperanza y hasta el deseo de que algunos de sus funcionarios fueran removidos. Y qué bueno que básicamente los removidos eran personas que dirigían instituciones que hacía tiempo que la opinión pública venía señalando como ineficientes en las funciones que desempeñaban. Hablamos del caso de medio ambiente o hablamos del caso de deportes, por ejemplo. O sea, no son cosas que digo yo. O sea, la opinión pública decía que señalaba tanto a deportes como medio ambiente, como instituciones donde no se estaba desarrollando una política acorde con las necesidades, ¿verdad?,
y el deseo de la población. De todas maneras, uno pensaba de manera muy particular que habían otros funcionarios que debieron haber sido removidos, no solamente por el tiempo que tienen en las funciones, sino porque además ya es muy poco lo que pueden aportar en las funciones se ha hecho, Miguel y Olaya, se ha hecho ya, se da como un hecho, no, porque no puedo decir una costumbre política, de que el PLD es poco dado a mover sus funcionarios, porque lo mismo hizo el presidente Leonel Fernández con gente que duró en los últimos 8 años en un cargo, y por igual el presidente Danilo Medina, que en general dejó a la mayoría que estaba ahí, pero también que trajo su propio círculo, como ustedes dicen. En realidad ha hecho muy pocos cambios en el tiempo que tiene ya un gobierno y comenzando otro, de los principales funcionarios. ¿Por qué el PLD es poco dado a mover funcionarios, a cambiar? Bueno, yo tengo una lectura y me parece que eso es el resultado de la lógica corporacionista del Partido de la Liberación Dominicana, donde se mueve como una corporación y donde por tanto cada uno de esos dirigentes son accionistas y por tanto son parte de ese cuerpo. Ahora, esa lógica tipo corporación hace que si tú eres dueño, permanezcas eternamente en ese lugar, porque también es parte del manejo patrimonial de las instituciones. Si tú te escuchas, las preguntas van sobre movimiento de rostros, movimiento de personas, que no va a implicar, porque nadie lo espera, cambio de políticas. Y eso no va a pasar, por ejemplo, en el caso de salud pública no va a pasar. No va a pasar en el caso de salud pública, no va a pasar en educación, porque tienen que tomar decisiones que van a atravesar el presupuesto de la nación y por tanto va a atravesar la lógica de acumulación que tienen estos gobiernos. Fíjate que has mencionado 2 ministerios importantes. En el de salud fue ratificada la funcionaria, la doctora Altagracia Guzmán Marcelino. En el de educación hubo un cambio. El arquitecto Navarro fue llevado de Relaciones Exteriores a Educación. Me gustaría que Miguel, que es parte doliente porque es un miembro fundador del PLD, responda a eso que tú dijiste, de que ese partido es una corporación y que los dirigentes tienen una especie de acción, de participación, como si fuera una empresa. Es la lógica patrimonial. Eso es cierto, pero Miguel es fundador y hace tiempo que está en el banquito y no lo llaman a jugar. Yo disiento un poco de Olaya, porque lo que yo pienso es que el PLD, desde su fundación, recuerden bien, se formó con una estructura de dirección pequeña. O sea, el PLD comenzó más que llamando a su alta dirección, si así se quiere llamar, que es el comité político, que estatutariamente no es así, pero en la práctica ha sido así, de que el comité político que dirige toda la política del PLD, aunque el comité político, desde el punto de vista de sus estatutos, debe ser un órgano, no un organismo, un órgano que ejecute el día a día de esa política, ¿verdad?, que ha sido diseñada por ese comité central. Pero bueno, funciona como tal, o sea, funciona como el alto organismo del PLD, el comité político, cuando debió haber sido el comité central. Entonces, al central prácticamente ni lo convocan. Sí, no, vamos a decir prácticamente ni existe, que me perdone, no vaya a ser que esto me cree algún problema en el partido. Prácticamente ni existe. Entonces, además, una cabeza muy grande, 600, 700 personas, uno no la mete. ¿Cuánto tiempo duraríamos discutiendo un tema en particular? Meses. Ni que fuera el polímero del Partido Comunista Chino, ¿verdad? Entonces, son de las cosas que muchas veces uno no entiende y que muchas veces cuando uno es acrítico, entiende que es una indisciplina frente a la organización, y no lo es. Yo creo que uno puede pensar, ya es hora uno pensar en voz alta y decir algunas cosas, ¿verdad? Aún sabiendo que todavía en nuestra organización hay intolerantes que no solo a los de fuera no le queremos muchas veces permitir una opinión,
que aún está consagrada en la propia Constitución de la República, sino que a los propios dirigentes, a nosotros, desde abajo hacia arriba, muchas veces nos sentimos un poco cohibidos, un tanto cohibidos para Pero decir eso ha cambiado mucho, Miguel. algunas cosas. Perdón. Porque ya eso ha cambiado mucho, porque no solo en tu caso, otros dirigentes, a veces por asunto que les preocupa del partido como tal, yo los he visto en los últimos años emitir opiniones críticas, y en otros casos porque se entienden afectados, ya sea porque a la persona que le tienen lealtad en el partido, ven que ha sido quizás atacado de manera inapropiada, y salen en su defensa o critican a otros. Y no pasa gran cosa. Pero los amenazan. Ah, y lo no hacen sabe, públicamente. Lo de las amenazas no lo sabía. Y los amenazan. Pero ha salido público, ¿verdad? De que ya nosotros sabemos quiénes son, de que pero ven acá. Pero Entonces, eso debe quedar en la- el pasado ya. ¿Eh? Debería quedar en el pasado. Porque, Bueno, debería, Gustavo, pero no es digo así. porque es un partido ya más abierto, ya no es un Porque partido es que lo vemos muy personal. Lo que pasa es que lo vemos también de manera muy personal. O sea, es conmigo el pleito. Es a mí que se refiere. O sea, y no es así. Es que debe entenderse bien que somos entes sociales, que somos miembros de una organización política, que debemos tener, pues, ejercer ese derecho que está consagrado en los Sí, tiempos del retomando Estatuto la del idea que Partido. tú Entonces, decías de por qué sí. tú diferías de Olaya, Sí. en lo de que es Sí, una la corporación. Entonces yo digo que más bien, yo difiero un poco, porque no creo que sean las cosas tan así, sino que lo que yo creo es que como el PLD se fundó siendo una estructura pequeña, muy pequeña, en la que todos creíamos, porque yo recuerdo, y eso por ahí está escrito, ¿verdad? Lo recogen los medios impresos, sobre todo, que don Juan decía siempre, lo repetía con vehemencia, que nosotros teníamos que desarrollar un partido de cuadro, aunque la política sea de masa, y que no debemos permitir que las masas entren al partido, sino dirigir las masas. sino uno dirige Es un las concepto masas. leninista. Claro. Claro. Y esto pero que funcionó, pero siempre sería una cabeza chiquita. Los miembros de la famosa comisión permanente, ese entonces eran siete. De hecho, hubo un momento en los 90 que don Juan llegó a plantear que el partido no debía crecer más. Es que don Juan insistía permanentemente en eso, y tenía razón. Entonces eran 7 compañeros. Ahí están, porque todo el mundo ahora es fundador. Y uno dice, bueno, pero vamos a hacer un listado, pero ¿cuáles son los fundadores? Entonces, pero eso de fundador también nos los atribuimos para poder lograr cosas también, para que nos tomen en cuenta en el ejercicio del poder. No para nosotros, digamos, sentirnos orgullosos, honrados por pertenecer a una organización política. Entonces, volviendo a la observación que hacía Olaya, yo creo que desde el principio fuimos pequeños y Juan Bosch le confería un gran respeto a sus integrantes, ¿verdad?, de esa comisión permanente. Y luego el comité central, que éramos 25 comenzando. 25, 7 comisión permanente, comité central éramos 25. Y esas son las personas que, Entonces, según tu criterio, lo que ella dice, se sienten como dueñas. Como en el buen sentido, es decir, si yo fundo algo, me siento parte de la familia original. no, pero que de esos 7, no, porque Gustavo es que no, que de esos 7 creo que nada más quedan 4. Quedan 4. Y entonces, Entonces, ¿cuáles son los otros que se creen dueños? Entonces luego se fue ampliando y luego ya tú no eres fundador, porque esa es la otra. No, yo entré en el 88, usted no es fundador, aunque tenga mucho tiempo en el PLD. Entonces, tú te topas con eso a diario. Y viene un debate, una cosa, y tú tienes que obviar eso porque, o sea, es perder el tiempo. No, porque a partir de tal fecha, no, pero ¿cuál es el problema? Entonces, ¿qué sucede? Don Juan le confería mucho respeto a esos que fundaron el PLD, mucho respeto, y a esos integrantes de ese comité central. Entonces, ¿qué sucede? Que ese respeto se podía ulteriormente transferir al ejercicio del Estado, al ejercicio del gobierno. Porque estas son la gente que desde el principio creyeron en mí y creyeron lo que yo estaba postulando. Ahora, ¿qué pasa? Con el tiempo, por diferentes razones y causas, ha ido creciendo tanto el comité político, que ya no es comisión permanente o comité permanente, sino comité político, porque se le cambia el nombre. Y ya no es un comité central de 25,
600 y pico de Y gente. el político tiene 30 y tantos ya, ¿no? El comité político tenía 35. Con la muerte de Juancito quedan 34. Pero lo sustituyen ese pronto. Pero no se ha hecho. No sé. Ni se hizo. No, pero tampoco se hizo anterior a otros que murieron, que desaparecieron. En caso de Noyo Botello, si no se esperó. Entonces, para redondeando ampliar. ese sentido Entonces, de fundador original, da como una especie de plus a quien estuvo ahí y eso lo usa para su aval político y reclama un lugar en el gobierno, en el sí, Estado. Gustavo, pero es que eso, yo te digo, 7. No, porque, oye, son 7 y de esos 7, Ya tú no. podrías decir, bueno, estos 7 o estos 5 o estos 4, estos 3 que quedan están reclamando. Pero los otros que reclaman como fundadores sí no lo son. Sí. ¿Tú me estás entendiendo? Yo lo que creo es que es una forma de ejercicio de la política, tanto de Leonel Fernández como de Danilo Medina, con lo cual yo no estoy nada de acuerdo. Absolutamente de acuerdo no puedo estar. ¿Por qué? Porque ahí hay muchísimos compañeros con talento, con capacidad, con honradez, con deseo de servir al partido, de servir al país. Que pudieran ¿Y por qué también no puede, hacer un claro, y por qué no se les puede dar la oportunidad para que también puedan? Les pido un permisito para que vayamos a la primera pausa, porque ya me está atacando la directora. Y retornamos en breve. Gracias por permanecer en A Partir de Ahora. Continuamos esta interesante conversación con Olaya Dotel, politóloga, y Miguel Andújar, político, dirigente del Partido de la Liberación Dominicana. Estamos hablando de los cambios que ha introducido en este su segundo gobierno el presidente Danilo Medina. Las fichas que se quedan, las que se movieron y las nuevas. Hablemos de las nuevas caras. Por ejemplo, aquí tenemos a Miguel Vargas Maldonado. Ahora es ministro de Relaciones Exteriores, fue candidato del PRD en el 2008, aspiró para 2012, pactó con el PLD en algo que mucha gente no imaginaba que iba a ocurrir en algún momento. Tenemos al mayor general Darío Paulino Sen, ministro de Defensa. Bueno, aquí pusieron nueva ficha, pero no nueva ficha porque él estaba en migración, ese es un cambio. Janet Camilo, también una dirigente del PRD, es ministra de la Mujer. Tenemos a Donald Guerrero, que es ministro de Hacienda, es una nueva ficha. A Robiani Nadesha Balcácer, ministra de la Juventud, también es una nueva ficha. A Flavio Darío Espinal, consultor jurídico del Poder Ejecutivo, es una nueva ficha en este gobierno, porque él había ocupado cargo en el gobierno del presidente Leonel Fernández. Ha tenido asesorías en este gobierno. Bueno, pero no nombramientos. No nombramientos. Isidoro Santana, ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, también es una nueva ficha porque es un técnico que trabajaba desde su empresa privada y aunque también igual hizo algún trabajo desde afuera para el gobierno. Tenemos hasta ahí la nueva ficha, la nueva ficha más conocida. ¿Qué lectura le damos a eso, Olaya? Tú que querías hablar de la nueva ficha del principio. Mira, lo que te quería decir era que para mí hasta ahora no ha sido un juego yo no puedo pensar en un juego de ajedrez. Me parece una mano de dominó, o sea, al barajar sobre todo, una mano de dominó, donde tú pasas fichas para un lado, y las que han llegado nuevas, no son tan nuevas porque son gente que han estado cerca del gobierno, y son personas con perfil relativamente bajo. Caso, por ejemplo, Isidoro Santana, que ha mantenido por estos años, a pesar de que ha sido un economista con una vida pública amplia por mucho tiempo, en los últimos años ha tenido un perfil muy bajo. El caso, por ejemplo, del Procurador General de la República, no recuerdo cómo se llama. Jean Alain Rodríguez, que estaba en CIRD, lo pasaron a procurador. Bueno, que mucha gente pensaba que era economista, no imaginaba que era abogado. No, imagínate. Son personas, en su mayoría, con perfil muy bajo, que no van a hacer ruido políticamente hablando y que se van a colocar en la política y en el lugar donde Danilo diga. Cuando tú dices que no van a hacer ruido, es que es gente que no tienen mayores aspiraciones en términos políticos. Eso es porque Alain hacía mucho ruido, aunque no como político. El que ahora es procurador, cuando estaba en CIRD, era un hombre muy mediático.
ya, pero no tiene aspiraciones, por lo menos a la presidencia de la Y a la República. vista, por lo menos. Ya, a la vista. Y yo creo que también Danilo Medina se ha estado cuidando mucho en ese sentido. Es De decir, que nadie le haga sombra. bueno, fíjate en su alrededor que en su momento se ha pensado en cuál sería el delfín, o sea, el heredero de Danilo Medina. En su momento pensaron en Reinaldo, en última fecha han pensado en Gonzalo, que ha tenido como cierta visibilidad en estos últimos años, pero... Reinaldo se ha estado moviendo. Ha estado Sí. moviendo a su gente. Claro que sí, que se tiene que mover para poder seguir existiendo políticamente. No obstante, yo creo que tiene muy pocas posibilidades y él lo sabe. Y él- Eso, ahí estamos hablando de la gente del PLD Sí. y propiamente del danilismo. Pero tú mencionaste, mencionamos, entre los funcionarios que aparecen como fichas nuevas, hay un presidente de un partido de mucha tradición, aunque está muy reducido, que es el PRD, Bueno, que es Miguel Vargas, y que fue candidato y luego aspirante a candidato. claro, y es un ministro que está muy claro para qué está en el gobierno. O sea, ¿Para qué la está? agenda, Yo no lo sé, dime. la agenda de Miguel Vargas Maldonado es la agenda más clara que puede haber. Yo no la veo en tan este clara, gobierno. dímelo. Negocio, Business. O sea, eso es lo que yo no hay por qué disimularlo. Y además ha sido su lógica. En el escenario político, es decir, los acuerdos que ha hecho hasta ahora Miguel Vargas Maldonado, los políticos no han sido muy eficientes porque han dejado su partido en el último lugar. Ahora, en términos económicos, aparentemente a él le han redituado bastante beneficio. Si no, ahí están los negocios que se ha hecho, de que le han comprado edificios, ahí han estado las noticias, no me las tengo que inventar, nadie me tiene que demandar. ¿Por qué? Porque ahí han estado ahí a la luz pública. No, pero esos son hechos públicos. A la luz pública. Entonces, ¿qué sabe Miguel Vargas Maldonado de relaciones exteriores? Absolutamente nada. Lo que es peor, aquí este país tendría que estar rezando en este momento para que uno de los negocios que haga no nos meta en una crisis internacional y no tengamos nosotros que pagar luego en dinero o en condena alguna acción, ya sea por pocas competencias que ¿Por haga acción o por omisión? sí, el actual canciller. Imagínate. Miguel, ¿y tu lectura de esos rostros nuevos que el presidente ha introducido en su gobierno? No, ciertamente, la mayoría de ellos creo que sorprendieron la opinión pública. El mismo caso del ingeniero Miguel Vargas Maldonado sorprendió mucho. Y sobre todo por el lugar a donde fue enviado, que fue en Ministerio de Relaciones Exteriores. Pero también el caso de Allen Rodríguez también. O sea, Allen Rodríguez creo que casi nadie sabía, conocía de que tenía... Que era abogado. Exacto. Todo el mundo pensaba que era economista. Exacto. Pero también a uno le sorprendió que el que estaba, diríamos, en Cancillería fuera para la educación. Que tampoco sabe ni de uno ni de otra. Entonces, también sorprendió que don Miguelito fuera al Ministerio de Trabajo. No, de No, medio no. ambiente. Digo, a Medio Ambiente. Que no sabe nada. Entonces, fueron muchas cosas que sorprendieron, aunque Máximo Gómez decía que los líderes, en este caso, el presidente de la República es un líder, ¿verdad? Eran hombres solitarios. Y se juegan en ocasiones actitudes, ¿verdad? Toman decisiones que pueden sorprender a todo el mundo, menos a ellos. Porque no creo que ningún presidente, y mucho menos el presidente Danilo Medina, desconozca cuáles son las actitudes de cada uno de cada una de esas personas que él designó en cada uno de sus puestos públicos. Él sabe quiénes son, él los conoce, y se supone también que sabe por qué lo designó en esas funciones. Independientemente del parecer de uno, ¿verdad? Uno puede estar de acuerdo, uno puede estar en desacuerdo. Ahora, yo digo que ciertamente en estas remociones
y en estas designaciones debieron haber otras personas que ciertamente son del PLD. Por ejemplo, Que ciertamente... Miguel, te voy a hacer una acotación ahora que tú mencionas eso. A mí me ha sorprendido desde el principio, yo no logro todavía entender por qué el PLD en todos sus gobiernos, un ministerio tan importante y que se supone que debe estar ligado a la concepción que tiene un partido de lo que debe ser el Estado, el gobierno, la sociedad y el mundo, como es relaciones exteriores, los gobiernos de ustedes se lo han entregado a gente extrapartido, que yo pienso que ideológicamente, exceptuando Navarro, ninguno coincide con la concepción que tiene el PLD. En primer lugar, a don Eduardo Latorre, un hombre de perfil de técnico. Venía la sociedad civil. Pero un hombre más bien conservador, del ala más conservadora, bien. Luego, Eduardo era, por lo menos era un liberal. Por lo que parece. Carlos Morales Troncoso. Pero entonces el PLD supuestamente no era neoliberal, o sea, supuestamente era un partido de liberación nacional. Carlos Morales Troncoso, del ala más rancia del reformismo. Bueno, luego, por suerte pusieron a Navarro, que por lo menos es un hombre que viene del PLD, que dentro del PLD tenía contacto con la sociedad civil. No tenía tiempo en el PLD, Navarro. Sí, bueno, pero por lo menos era PLDista. Pero ahora de nuevo se le entrega a un extrapartido, que es Miguel Vargas, que yo pienso que por lo que ha dicho, ideológicamente, si es que queda ideología en nuestros partidos, y perdóname, no coincide con ustedes o con las ideas fundacionales del PLD. A mí eso siempre me ha extrañado, porque se supone que ese es el tipo de puesto, y uno lo ve en todos los países del mundo, que se le entrega a una persona, primero, muy afín con el gobernante, y segundo, de la misma ideología. Mira, yo hace mucho que creo, que no debe haber ningún inconveniente en que una persona que sea dirigente de otro partido sea parte de un gobierno del PLD. No, eso no tiene que ver. Tampoco nunca he estado en desacuerdo con que se le entregue determinada posición a un dirigente de otro partido, por ejemplo en este caso de Cancillería o el Banco Central o cualquier otra institución. Lo que sí yo creo, porque eso se ha dado en otros países del mundo y más o menos ha funcionado, lo que sí yo creo es que en el caso específico de Cancillería hay que tener mucho cuidado porque, como bien señalaba, la Cancillería es la que maneja la política exterior de un gobierno. Y a pesar de que en nuestro país, desde hace mucho tiempo, no se le ha dado la importancia que debería tener el Ministerio de Relaciones Exteriores, porque ha habido mucho escándalo. Ha habido mucho escándalo del Servicio Exterior Dominicano de hace tiempo, precisamente por el manejo que se le ha dado a ese ministerio. Y por tanto, yo creo que no hemos tenido el cuidado, la delicadeza y el tacto para tener, y no hablo en el caso de ahora, yo hablo en el pasado, para tener una persona que realmente ejecute lo que es la política del Estado en base a lo que debe ser o lo que es la República Dominicana. Y otra cosa es que tenemos nosotros siempre, en todas las instituciones, pero sobre todo en la Cancillería, el Ministerio de Relaciones Exteriores, la delicadeza para que ese ministerio no sea piedra de escándalo y que hayan países que tengan que cuestionar a uno preguntando qué es lo que está pasando, qué es lo que sucede que ahí. Que aparezca un norcoreano con pasaporte dominicano. ¿Perdón? Un norcoreano con pasaporte dominicano. Es lo que digo, un coreano, hijo de un presidente de Corea, ¿verdad? Y cosas que uno mismo se ha visto involucrado en términos de querer defender lo que es la imagen del país, porque es que eso es la Cancillería.
la Por eso imagen que del digo, país. Entonces, y además la visión de lo que debe ser la relación entre países. Sí, Se supone que es entonces, afín con el partido de poder, pero es digo, lo que yo no en el entiendo. pasado hubo mucho escándalo por eso, porque personas que estaban dirigiendo ese ministerio y funcionarios de primera línea de ese ministerio no actuaban apegados a los principios éticos de lo que debe ser el Ministerio de Relaciones Exteriores, sobre todo, todas las instituciones, sobre todo el Ministerio de Relaciones Exteriores, porque uno mismo fue víctima de eso. No, ¿Verdad? Es que todavía no se sabe si ha cambiado la situación de la Cancillería como un super huacal, o sea, con la cantidad de botellas. Bueno, yo, por ejemplo. De consulados y embajadas con una cantidad grandísima e innecesaria de empleados y empleadas. Mira, yo, por ejemplo, Miguel Laia fue y sacado Gustavo, porque se negó a vagabundería. sí, Miguel era cónsul y se negó a vagabundería que le querían imponer y como él se negó, pues lo durante sacaron. 8 meses. Mira, yo, por ejemplo, estoy en desacuerdo, ¿verdad? Estoy en total desacuerdo, porque uno, aparte de que uno vivió esa situación tan delicada de personas que están en una función y al cabo de cierto tiempo, por lo prolongado del tiempo que han estado en esa posición diplomática y consular, esas personas se han apropiado de esas instituciones, Le cogen de esa cariño. dotación, Lógica, y se han porque creído los imagínate. dueños de esa institución y no han actuado en función del interés del país, no lo han hecho. Entonces, por eso estoy en desacuerdo con que nosotros sigamos, por ejemplo, permitiendo que una persona tenga, dirigiendo un consulado, 12, 13, 14, 15 años. Tú tienes ahí, nosotros tenemos en el gobierno, en el Estado, más de 20 cónsules que tienen 10, 12 y 14 Y años. muchos viven aquí incluso. Y supuestamente Entonces, viven en otro lado. eso no debe permitirse. Pero además otra cosa, tú no puedes permitir, o sea, ¿cómo es posible que hay casos? Por ejemplo, yo puedo citar un caso que conocí, por ejemplo, en Boston, ¿verdad? Que me sorprendió, pero eso no es la dinámica que predomina, por ejemplo, en un país como Chile, de que un cónsul, primero, no sea chileno, y segundo, que sean dos hermanos los que ejecutan. No, y lo más escandaloso, recientemente nosotros publicamos que ante la OEA, nosotros tenemos la delegación más numerosa, por encima de países que contienen decenas de veces el territorio y la cantidad de habitantes como Brasil, como México, Claro. y como el propio Estados Unidos. Nosotros tenemos más empleados. Ahora, que trabajen será otra cosa. Pero Gustavo, tenemos que ir a una pausa. Cuando retornemos, vamos a continuar y vamos a entrar en la parte de las fichas que fueron movidas, cambiadas de un puesto a otro. Gracias por continuar a partir de ahora. Qué interesante se está pudiendo este diálogo con Olaya Dotel y Miguel Andújar. Pasemos ahora a las fichas que fueron movidas, ¿verdad? Bueno. Cambiadas de posición. Aquí les voy a leer unas cuantas. Carlos Amarante Baret estaba en Educación, está en Interior y Policía. Juan Temisto Clemontaz, que estuvo muchos años en el Ministerio de Economía y Desarrollo, ahora está en Industria y Comercio. Andrés Navarro, que estaba en Relaciones Exteriores, está ahora en Educación. Ya dijimos Alejandrina Germán, que pasó del Ministerio de la Mujer ahora al MESIT. José Ramón Fadul, que tuvo muchos años en Interior y Policía, está en Trabajo. Jaime David Fernández Mirabal, que estuvo en Deportes, no está en un ministerio, pero pasó a la Junta Monetaria, que ese es uno de los puestos que mucha gente más ambiciona. Pedro Vergés, que estuvo de embajador ante la OEA, ahora es ministro de Cultura. Él siempre se mencionó para ese cargo, don Pedro. Sí, un excelente escritor. Francisco Domínguez Brito, ya dijimos, Medio Ambiente. José Joaquín Vido Medina, él queda en la oficina de ética, pero tiene ahora el encargo especial de asistente especial del presidente Danilo Medina. Jean Alain Rodríguez, ya dijimos, que fue director de CIRD, ahora está como procurador. Simón Lizardo, administrador general del Banco de Reserva, estaba antes en Hacienda. José del Castillo pasa de Industria y Comercio al Indotel. Luis Henry Molina fue designado director general del Centro de Exportaciones del CIRD
que era donde estaba Alain Rodríguez. Danilo Díaz, ese volvió al juego. No estaba en ningún puesto después de un escándalo que hubo con unos negocios que tuvo, pero ahora es ministro de Deportes. Siempre en el primer gobierno se mencionó a Danilo Díaz y a Heriberto Morrison como que iban a ser los secretarios, pero en aquella ocasión el presidente Fernández cogió a Juan Marichal. Entonces, esos son los que fueron cambiados. Quedan fuera de juego Ligia Amada Melo, César Pina Toribio y Bautista Rojas Gómez, entre otros. Pero por ejemplo, dos Danilo, por muy viejos y uno que ya pero no le Danilo cabía un escándalo estaba más. como asistente del presidente en el Palacio. ¿Cómo dice? Danilo Díaz era asistente antes. Sí, de pero tengo entendido que estuvo cesante luego del problema que hubo con los negocios inmobiliarios en Nueva York, que llegó a un acuerdo y con la Fiscalía de Nueva York. Pero después que se resolvió el problema, ¿Volvieron a nombrarlo? se le asistente hasta ahora que fue Mira, pues yo pensé que le había quedado suspendido. Bueno. Sí, no. Era asistente frente a la República. Yo pienso que la lectura principal que podemos comenzar dándole, ¿por qué esta gente queda fuera? Doña Ligia, César Pina y Bautista Rojas Gómez. Los últimos dos porque había que jubilarlos ya. ¿Cuáles? ¿A Bauta y a César Pina? No, a doña Ligia, por un tema ya de edad. No, por eso no, porque hay gente hasta con más edad que ella que está en el gobierno. ¿Tú crees? Sí. Bueno, tenía bastante edad, así que ¿para dónde la iba a mover? Era o se quedaba ahí o la llevaba al Ministerio de Educación, al Ministerio de Educación. Y el Ministerio de Educación en este momento es demasiado importante para el presidente, sobre todo por lo que implica en términos de acumulación de recursos a través de los negocios que se han podido hacer con el tema de la compra. Déjame jugar a ser abogado del diablo y decirte que además de eso, ese es el buque insignia del gobierno del presidente. Claro que sí. Y él tiene que dejar alguna impronta importante ahí y quizá necesita una persona con más energía en este momento para echar a andar esos nuevos proyectos que él tiene, al margen de que alguien pueda sacar ventaja. Bueno, yo creo, efectivamente es un buque insignia porque es después de hablar de la política con mayor nivel de prestigio o reconocimiento social. Ahora, eso también, o sea, también es cierto que en ese espacio se han producido uno de los mayores, podemos hablar de arreglos de corrupción en la historia dominicana. Sí, claro que sí, que tiene que ver con el vínculo entre la OISOE y el Ministerio de Educación. Todo el tema de la compra de terrenos, todo el tema de la construcción de escuelas. Los amarres para que los arquitectos y ingenieros que compraran a determinados suplidores. Exactamente. Todo eso, ¿no? Y de ejemplo de esto solamente tenemos que ver el caso del arquitecto que se suicidó en las oficinas y que tiene que ver, que vincula tanto al Ministerio de Educación como también a la OISOE. Pero tú sabes muy bien que la investigación hasta dónde llegó. Que llegó solamente... Pero supuestamente todavía sigue investigando. Sí, claro, vamos a durar 4 años más investigando. Hola, yo vamos a decir Miguel, que conoce más que tú y que yo el PLD por dentro. Claro. Nos dice, ¿por qué fueron dejados estos dirigentes, doña Ligia, César Pina, Bautista Rojas Gómez? En los corrillos políticos dice que es por leonelistas. ¿Tú piensas que es así? Mira, yo no comparto ese criterio que fuera por leonelistas. Porque doña Ligia es una persona de muy bajo perfil, y no por su edad, sino que esa ha sido su trayectoria, ¿verdad? Yo conozco a doña Ligia por más de 40 años. E incluso me sorprendió bastante que fuera removida, porque creo, sin lugar a dudas, que desarrolló la mejor labor que se puede haber realizado en un ministerio de esa naturaleza. En el MESI. Sí. Creo que nunca antes se había hecho, o sea, habían llegado la cantidad de oportunidades en términos de beca para jóvenes de escaso, de ningún recurso, ¿verdad? Y lo digo por mí mismo, porque me le acercaba constantemente para canalizar aspiraciones de jóvenes de Villamella, de Gualey, de diferentes sitios. Y nunca, no solamente que no hubo nunca ningún tipo de estorbo ni de objeción, sino que siempre hubo la facilidad, el deseo de que esos jóvenes fueran o tuvieran la oportunidad de
realizar los estudios a que aspiraban. Lo digo, por ejemplo, ahí hay un restaurante en la Abraham Lincoln, voy a decir el nombre, esto es una gratis la publicidad, que es Adrian Tropical, en la Abraham Lincoln. Ahí conocí yo 3 jóvenes que no llegaban a los 17 años. Empleadas de ahí. ¿Perdón? Empleadas. Empleadas. Y me decían, mire, estos son los pocos lugares que nos dan la oportunidad, porque vivimos en Villamella, allí. Y por los nombres y por las direcciones que teníamos, casi siempre nos rechazan de los lugares donde venimos. Y queremos estudiar, ahora estamos estudiando turismo, estamos estudiando esto, aquello. Cosas afines, precisamente con la labor que estaban desarrollando en ese restaurante. Y yo me le acerqué por esas 3 jóvenes, doña Lida. Nunca hubo reparo, al contrario. Si había que obviar algún tipo de requisito, siempre lo hizo. Y esas jóvenes yo las puedo citar en cualquier momento, de que una está terminando ahí en Nueva York. Un simple cambio que no tiene motivo político, ¿tú piensas? Yo no entendí, y no entiendo aún, el por qué fue removida doña Lida. No lo entendí porque sobre todo que fue dejada fuera del gobierno. Afable. Bueno, pero es que una persona afable, una persona humilde, una persona... Y en el caso de Bautas Rojas y de César Pina, ¿qué tú piensas, Miguel? Lo de Bautas Rojas yo creo que tiene que ver un poco, lo decía al principio, con las quejas habituales que se venían dando, porque la opinión pública en general, no lo digo yo, se está ahí, no estaba conforme con su gestión al frente de ese ministerio, que es muy exigente, que nosotros muchas veces lo subestimamos, pero es muy exigente. Y señalaban muchísimas razones por las cuales no se estaba de acuerdo. Bueno, ese ministerio es tan exigente que fue creado en este y en otros países por acuerdos, tratados internacionales, de los cuales el país es signatario, y se había echado de menos que no teníamos aquí un ministerio que velara por el medio ambiente. Sí, entonces estaban las quejas permanentes, y el presidente Medina y cualquier otro presidente tenía que, me imagino, ¿verdad?, se sintió obligado a hacer algún tipo de cambio, ¿verdad?, para renovar la esperanza. Y César Pina, renovar la esperanza, así como yo lo veo. No un problema personal que Leonel o que Danilo, porque yo no creo que eso sea así César Pina, como se está diciendo. Un hombre que no era de chocar con nadie. César Pina, yo entiendo que se debió a que ustedes saben que el compañero César Pina Torió, en que me une unas relaciones muy estrechas en términos personales, y con toda su familia, su esposa, etc. Yo creo que era un problema más bien de que él es una persona muy vinculada al presidente Leonel Fernández, y él requería una persona más vinculada a él. O sea, Danilo más vinculada a él, una gente que le respondiera más. Claro, en esa función, porque recuérdense que por ahí es que pasan todos los decretos, y tiene que ser una persona absolutamente de toda la confianza de un presidente, y usted tiene que entenderlo, porque es que esas son las cosas que muchas veces nosotros no entendemos. Pero sin embargo se nombró a Flavio Darío, que es una persona que quizás hace muchísimos años estuvo vinculado al PLD, ya no está, y que más bien uno entendía que era más cercano al presidente Fernández más que a nadie en el PLD. Sí, esto lo entendía algunas o sea, personas, sobre por todo. Que se está... Sí, algunas personas lo entendían sobre todo porque él era un visitante habitual de la Fundación Global. Y fue nombrado por el presidente Fernández, sí, embajador también. No, y permanentemente estaba participando en actividades académicas de la Fundación Global. Pero es que el presidente Medina tampoco puede estar buscando personas que tengan desafectos, ¿verdad?, o conflictos con el presidente, sino está buscando una persona que le desarrolle una labor y que le tenga confianza. Porque así como uno también tiene que verlo, ¿verdad? Es como que te digan, bueno, en el caso, diríamos, ¿de quién? De otros que andan por ahí. Bueno, pero yo conozco uno, que me voy a reservar el nombre, que tiene una función muy importante en el gobierno. Y me decía, mira, todos los meses yo visito a la mamá del presidente Fernández, y yo, o sea, sin embargo está en ese puesto público. O sea, yo no creo. No, que no son enemigos tampoco, ¿no? Claro, yo no creo, ni debe ser, oye, ni debe ser, porque es que... Miguel, quiero que Olaya me hable un poco de su lectura del cambio, los cambios de que fuera un movimiento de ficha, una persona para un cargo y el otro, ¿qué efecto tendrá práctico
Mira, como te decía al principio, es parte, o sea, ese resultado de esa lógica patrimonial. O sea, al final del día se quedan vinculados a las instituciones del Estado, cambio de lugar, pero se queda el vínculo en términos institucionales con el Estado Dominicano. O sea, es el mismo equipo manejando las instituciones. O sea, solo movimientos. Entonces, eso es lo que también al final pudiera estar indicando, y yo creo que está indicando, es que no hay cambio de políticas. Entonces, lo que tenemos es la permanencia de la misma política económica, que se va con el caso, por ejemplo, del viso, pero también vamos a mantener la misma política, por ejemplo, con alguien que sí cambió en materia de educación. El anuncio que hace, por ejemplo, Danilo Medina en el discurso de toma de posesión, de que ahora va a invertir más en formación docente, eso tiene que verse en la estructura presupuestaria, pero también tiene que verse en las acciones que se van a desarrollar, es decir, cuánto dinero se va a invertir en formación docente, a través de qué instituciones. Vamos a seguir también con el proceso de privatización. No se va a fortalecer al centro que gradúa la mayor cantidad de maestros que va y que forma a los niños más pobres del país, que van a educación pública, que es la UAS. Que es la UAS. Entonces, en todo este proceso que se ha hecho, no se ha invertido un peso más en la Escuela de Educación de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. De hecho, sí, la UAS no anda bien económicamente. Y de hecho, lo que ha anunciado el gobierno, lo que apunta es a la privatización de la educación superior, porque lo que ha anunciado es el otorgamiento de becas, o sea, incentivo a el consumo, no a la oferta. En este caso, el principal ofertante es la Universidad Autónoma de Santo Domingo, y a esta entidad la ha obviado olímpicamente. Tú puedes decir, tiene problemas, pero si tiene problemas, métele la Cámara de Cuentas. Si vamos a fortalecer la Universidad Autónoma de Santo Domingo, bueno, vamos a hacer una auditoría de arriba abajo. Eso se llama compromiso con quienes están formando la mayor cantidad de esta población. Entonces, lo que está decidiendo Danilo Medina es más bien subvencionar a las universidades privadas a través de las becas, e incluso la oferta que está haciendo la policía es ir a estudiar medicina a la Universidad INTEC, ofrecer becas para programas de grado, cuando tendría que ofrecer becas más bien para programas que no ofrezca, por ejemplo, la Universidad Autónoma de Santo Domingo, o para hacer especializaciones fuera del país, sí, o en su defecto traer especialistas. Tenemos que ir concluyendo, pero solo para despedirnos, sí, hay en todo esto un actor que no se ha mencionado. ¿Cómo queda en todo esto, con mira al futuro, el presidente del PLD, que es el expresidente Leonel Fernández, y que tiene su grupo político fuerte y tiene muchas lealtades, que ganó el ejercicio del poder y tiene sus aspiraciones? ¿Cómo queda? Rápidamente, Olaya y después Miguel. Debilitado. Debilitado. Mucho más debilitado. Mire, yo no creo que ya haya quedado más debilitado el presidente Leonel Fernández, porque al fin y al cabo pienso que un cambio de un funcionario en nada pueda perjudicar, absolutamente nada podría perjudicar al presidente Fernández, porque el presidente Fernández tiene unos vínculos muy estrechos con la base del PLD. Y esa base, la mayoría de esos compañeros, la inmensa mayoría, por no decir todos de esos compañeros, siempre han mantenido una, diríamos, una relación muy estrecha con el presidente Fernández, y no son personas, ninguno de ellos, que han ostentado posiciones de ministerio, o como se llamaba anteriormente, Secretaría de Estado. Al contrario, yo creo que los últimos cambios que se produjeron sirvieron de acicate para que el presidente Fernández realmente pudiera convocar a lo que es el secretariado del partido, que eso ha permitido que el partido, o va a permitir que el partido se dinamice un poco, aunque obviamente se habla mucho de que esos movimientos del presidente Medina o del presidente del partido, Leonel Fernández, tienen mucho que ver con lo que sería, ¿verdad?,
en el tiempo, digamos, se habla del 2020, con las aspiraciones presidenciales, no solo de Leonel Fernández, sino con el presidente Medina, que se dice que los movimientos que está desarrollando o que realizó para pretender tienen seguir mucho más allá que del ver 20. mantenerse en el poder. Uno no puede de antemano decir que esos movimientos del presidente Medina están destinados a buscar una nueva reelección, como tampoco uno puede ya de antemano decir, bueno, perdón. No puede descartarlo tampoco. Claro, uno no sabe, como tampoco uno puede pensar que por el hecho de que un compañero determinado, un grupo de compañeros determinados estén moviéndose alrededor del presidente Fernández, eso va también a posibilitar que Leonel Fernández sea el candidato. Aquí no se sabe realmente lo que va a suceder. Bueno. Aquí ni siquiera siendo adivino. Aquí no se sabe, porque ni se sabe si el presidente Danilo se va a presentar de nuevo. Miguel, ni se sabe que el presidente podría ser el compañero de Leonel Fernández. Muchísimas gracias a Miguel Andújar, dirigente del PLD, y a Olaya Dotel, politóloga, por acompañarnos en esta conversación sobre los cambios que ha introducido en su gobierno el presidente Danilo Medina. Un ejercicio de lectura política a todo esto. Amigas, amigos, no se vayan, que hay más en Acento TV.